Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos hoy una ocasión especial, una visita muy interesante que ya afortunadamente hemos podido venir repitiendo. Estoy bien, ¿no? ¿O estoy medio con señal lenta? ¿Estoy ok? Bueno, que hemos Perfecto. podido venir repitiendo hace varios años en el taller de diseño 3. Tenemos el aporte muy interesante. Si se han animado a mirar videos también de ciclos pasados, van a encontrarse con experiencias de los años anteriores. Tenemos la participación muy generosa y con mucho aporte de Martín Gorricho, que nos ha visitado seguido, e incluso más todavía, porque también nosotros lo hemos visitado a él en el sentido que hemos estado mirando sus proyectos y deconstruyéndolos un poco y trabajando en el taller con esa información. Es como objeto de análisis, Martín. Así que el producto, digamos, los proyectos de Martín. Qué Así bueno. que, bueno, voy a hacer una introducción. ¿Quién es Martín Gorricho? Martín Gorricho es un diseñador de La Plata, pero adoptado por nuestra casa hace ya muchos años, en donde trabaja dando clases hace mucho, como en la materia diseño de identidad institucional. No sé si estuviste en alguna otra experiencia. Empezando diseño gráfico en la UBA, Ok, pero bueno. durante 5 años, algo así. Y Bueno, no después he dado poco. clases en otros lados, pero no en esta universidad, diseño gráfico y diseño de identidad institucional. Bueno, con lo cual, como digo, bien adoptado por la casa y trabajando mucho. Y además, profesionalmente, también es un profesional muy destacado. Martín ha desarrollado algunos proyectos muy interesantes, por eso nos ha tocado también deconstruirlos. Muy interesante su proyecto que vamos a ver hoy para el Museo Moderno, muy renombrado, muy mirado. Muy interesante y muy analizado por nosotros su proyecto para el Teatro Cervantes, el Teatro Nacional Argentino. Eh, También el proyecto del Recoleta, que nos contó, creo que el año pasado o el año anterior, nos estuvo contando sobre ese proyecto. Y además otros proyectos más actuales también. Hizo el proyecto de teatro alternativo, no sé si, me parece que me equivoco el nombre, ¿no? Alternativa. Alternativas se llama, sí, porque también, bueno, toda esa parte de modificar nombres también es parte de los proyectos, no menor, muchas veces muy significativo. Y Martín, además de ser un diseñador reconocido y cada vez más convocado para proyectos importantes de instituciones culturales, también ha tenido un montón de reconocimientos, dentro de los cuales está el sello de Buen Diseño, está el premio de la Bienal de Diseño de FADU, y varios premios internacionales a sus proyectos y también a los afiches, porque dentro de esta comunicación de las instituciones culturales, Martín ha sido un prolífico productor de afiches muy interesantes, tanto en las unidades, el afiche como unidad, como en los sistemas. Así que la verdad es que es un lujo y creo que es muy interesante que ustedes puedan aprovechar esta experiencia de la clase de hoy como algo significativo, el encuentro con un profesional que no solamente tiene un producto o un proyecto concluido que es muy interesante de ver, sino también que además nos relata un proceso que también es muy interesante de pensar junto con él. Así que bueno, ahora lo voy a dejar hablar a Martín para no hablar más, pero sí los invito a que en lo posible, ya sea durante la charla como al final, tengan un rol activo para despejarse dudas, para aprovechar estar con un profesional significativo y cosechar lo máximo posible estas experiencias que son muy valiosas. Adelante, Martín, tuyo el escenario virtual. Bueno, gracias por la presentación. Un poco apabullante, ahora tengo que estar a la altura de lo que dijiste. Tenés una trayectoria de estar a la altura, así que no hay problema. Vamos a intentarlo. Dale. Bueno, saludos a todos y a todas, gracias por venir. Y eso, interrúmpanme, hagamos de esto en lo que podamos un diálogo. Les traje material para contar del proceso de este proyecto, del proyecto del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que les voy a mostrar bastante de la cocina y de cómo se desarrolló. Pero bueno, siéntanse con total libertad de interrumpirme durante esto para que conversemos, para charlar, para discutirme cosas incluso. Empiezo a compartir, ¿les parece la presentación? A ver si me avisan también si se ve todo bien. No, ya empecé mal yo. Cancela.
todavía, no sé de verdad. No. 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 Pero acá me dice dejar de compartir todo. Algún problema de conexión, a ver. O de algo. Ahí va. Ahí está, ahí está. Oh, va a venir medio lento. Hagámonos de paciencia y charlamos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, genial, entonces. Y ahí se ve Bueno, también. dale, buenísimo. Sí, yo voy a ir viendo lo que se ve, creo, en este otro dispositivo, por eso vi que no se había compartido, pero bueno, tal vez esté medio lenteja el asunto, vemos. Bueno, esto es un poco lo que ya comentaba y esto era para presentarnos un poco, sabía estar contando esta identidad del proyecto, digo, este slide era para la presentación que ya hicimos, así que seguimos. Pero bueno, voy a estar entonces contando algo de este proyecto. Tengo que rellenar tipo alguien tiempo en la tele porque todavía no apareció. Ahí está. Bueno, eh, esta frase, te tomas un taxi y el taxista sabe dónde está el Malva, pero no dónde está este museo, fue una frase con la que yo elegí arrancar la presentación a las autoridades del museo después de hacer la etapa de relevamiento, porque me parecía un poco sintomática de dónde estábamos y de qué pasaba, ¿no? Con este proyecto. No era tampoco una novedad, porque de alguna manera cuando se acerca el museo para que empiece a trabajar con ellos, no era tanto para pensar en términos de replantear completamente la identidad, sino que veían que les faltaba notoriedad, tal vez, en la escena pública, ¿no? Como que no eran, tenían un museo de una escala importantísima, con una propuesta importantísima, y no tenían una imagen percibida a la altura de lo que la institución era, por lo menos esa era un poco la idea. Y en los primeros encuentros con ellos aparece algo de esto, pero yo les pido hablar con más gente y empezar a hablar con personas de la organización que no fueran necesariamente la dirección, sino que estuvieran trabajando ahí desde muchos años tal vez, de diferentes sectores, de las áreas de producción, de patrimonio, la gente que trabaja en sala, la seguridad, informes, etcétera, y con gente también por fuera de la organización, para tratar de entender un panorama más claro de dónde estábamos, y ahí, en estas primeras entrevistas, es que aparece esta frase que me parecía en un punto clave. O sea, la gente sabe, la gente, un taxista cualquiera, pero la gente sabe dónde está el Malva y no dónde está este museo. Sobre eso, de alguna manera, era sobre lo que teníamos que trabajar. Estos proyectos, para mí, tienen que empezar siempre con una instancia de relevamiento importante, de análisis importante, que no es lo mismo, las dos cosas, ¿no? Relevar, ¿no? Tratar de investigar, de conocer, de indagar en todo esto y hacer un análisis de este relevamiento para tratar de entender dónde estamos parados. Hace nada, unos días participé en una evaluación de una tesis, estoy comentando en realidad de una tesis de un proyecto y que tenía que ver con el diseño de un organismo de este tipo, y para mí, y la observación que hacía, que me parece que es algo recurrente en la academia, ni hablar, pero incluso entre profesionales, es que a veces nos salteamos un poco o apresuramos esta instancia de análisis inicial y encaramos directamente lo que entendemos que es el diseño, que es ponernos a trabajar con colores, con formas, con tipografías, etcétera, cuando por ahí todavía tal vez no tenemos tan claro qué es lo que queremos decir, que es algo que debiera surgir de esta instancia, ¿no? de análisis y de relevamiento. Yo cambié el slide hace 2 minutos o 5 minutos, ahí va. Perdón, va a ser un poco así. Esto era para que vieran, para mostrarles la profundidad de estas estancias iniciales. Para mí arrancar un proyecto de estos es dialogar, ¿no? con las personas que aparezca de alguna manera lo humano también, ¿no? en esto. Ahora, esta que le hice hace 2 años fue todo con mucha presencia, pero los proyectos que estoy trabajando ahora fueron más virtuales, estas instancias, por toda la cuestión del confinamiento, etcétera, pero aún así es posible hacerlo y hay que tratar de que aparezcan la voz de las personas y lo que nos dicen. Yo ahí, ven, estas son como unas preguntas que yo me hago antes de cada proyecto de lo que quiero hablar con las diferentes personas, son 4 o 5 hojitas,
y estos son los encuentros que yo tengo con estas personas, donde ven que voy completando una serie de preguntas y voy anotando por los bordes y a los costados y en las páginas de atrás un montón de cosas que surgen de esas conversaciones que capaz que son 40 minutos, una hora, o con gente muy charlatana, estoy una mañana o una tarde hablando del proyecto. Y son una pila. En este museo no me acuerdo cuántas terminé haciendo, pero tal vez 20, 30, digo, en profundidad. Y ahí entra la dirección, como decía, pero, y personas que trabajan en otros sectores, pero incluso gente voy a ir cambiando por las dudas, gente de otros museos, de otros organismos, hablar con directivos de otros museos, con gente que trabaja en curación de artes, con artistas que muestran en el museo o que han mostrado o que podrían mostrar, y tratar de armarse un panorama. Para mí, en esa instancia de diálogo, yo lo que quiero relevar es, bueno, aparece un montón de información que se cuela porque la gente tiene ganas de decir cosas y está buenísimo, ¿no? Que aparezca más allá de lo preguntado. Pero sobre todo yo quiero tratar de entender un poco dónde estamos parados, como las grandes preguntas son qué idea tenemos hoy de esta institución, cómo creemos que es, cómo se la percibe. Y la otra gran pregunta es, bueno, ¿y cómo quisiéramos ser? Cómo debiera ser esta institución, cómo la deseamos, cómo la imaginamos, que son lo que, por ejemplo, en el contexto de la cátedra nosotros denominamos el territorio actual de la marca y el territorio deseado. Y de hecho, en síntesis, el trabajo nuestro como diseñadores de identidad institucional, como diseñadores o diseñadoras que vamos a intervenir en estos proyectos, se puede reducir a ayudar a trasladar la institución del territorio actual al territorio deseado. Ese sería el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué se piensa hoy de esta institución? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Qué entiende? ¿Y qué podemos hacer para llevarlo al lugar donde querría estar? ¿Cómo la gente, o nosotros, eso suele ser una cuestión más de dirección, ¿no? De decir, bueno, pero queremos ser percibidos de esta manera, queremos ocupar este otro lugar. Entonces, ¿cómo hacemos para producir ese desplazamiento? Por eso pienso que es muy estratégico el trabajo, es muy de pensar y tiene mucho sentido hacer una investigación seria y profunda inicialmente, porque es lo que nos va a dar las herramientas para hacer ese trabajo, ¿no? De otra manera estamos como empezando a diseñar, y lo quiero entrecomillar, eh, sin tener tan claro hacia dónde debiéramos ir, que me parece que es lo más importante. Bueno, el relevamiento y el análisis no es solamente esas entrevistas, empiezan ahí y de ahí va a salir mucha información, pero luego también es meterse lo posible en los lugares y en la historia. Y en un caso como este, bueno, hoy otra vez hay restricciones de movilidad todavía, igual muchas ya están abiertas, pero por ahí no es tan fácil como antes. Pero bueno, hay que ir al espacio para ver ahí qué es lo que sucede en las paredes, en los vínculos de la gente con el espacio, de la gente que trabaja, de la gente que lo visita. Yo voy me pongo a sacar fotos, ¿no? Con el teléfono de todo, de los cartelitos, del ascensor, de la gente, de lo que fuera. Trato de organizarme visitas con alguien que me lleven a pasear ¿no? Y que me cuenten del edificio. Y tratar de rearmar la historia, porque me parece que esto también es como muy importante. Nosotros no empezamos con una organización que recién arranca normalmente, ¿no? Y esto que vamos a hacer, que es proponer una voz, como decía yo en la pantalla de inicio, no sé si leyeron una voz para este museo, es una voz para un museo que acaba de empezar a hablar. O sea, este museo viene teniendo una comunicación con una audiencia hace un montón de años. Nosotros tenemos que recuperar eso porque es parte de donde estamos parados. El museo habla desde ese lugar. Entonces, tratar de entender. Distintas instituciones tienen más o menos sistematizado, o mejor o peor, guardado, conservado esta historia, pero de alguna manera siempre algo hay o hay que ir armándose. En el museo concretamente tiene una biblioteca y la biblioteca tiene archivos con un montón de sus propias producciones, así que este fue un lugar ideal para ir a revolver, a pedir que me trajeran los biblioratos con los programas de las muestras del año 40, del 60, así, publicaciones, libritos, e ir sacando también un registro así muy informal, ese es mi dedo, ¿no? Foto al archivo en el bibliorato, sacando para ver logotipos, usos tipográficos, retóricas, estilos de comunicación, entender un poco cómo ha sido esa historia. Entonces,
otra vez, ese relevamiento tiene que estar. Tenemos que ver cómo se fue comunicando, qué fue lo que fue diciendo, qué es lo que fue haciendo en todo este tiempo. Después de este relevamiento, de ver el lugar, de ver, en este caso además, lo voy a mostrar más adelante, pero la obra, por supuesto, el museo tiene un patrimonio, que es lo que lo hace importante, que me lo cuenten y que me lo muestren y que me expliquen la importancia, etcétera, tratar de entender eso. Pero bueno, su comunicación, su historia y todas las conversaciones, es un proceso que en este caso llevó tal vez como 3 meses y no sé si un poco más, un proyecto largo este. Y normalmente esta etapa de análisis no son menos de 2 o 3 meses. Luego de eso, yo quiero tener una reunión con las autoridades para hacerles una devolución de esta investigación, como presentar las conclusiones y conversar respecto de lo que vamos a hacer hacia adelante. Es una instancia para mí clave. Les suelo ir con un documento que ya lo tengo bastante tipificado de las cosas que les muestro, donde entra, ¿no?, una síntesis de la imagen percibida en estas entrevistas, una síntesis también de estos elementos gráficos de la historia, etcétera, y ya una propuesta de objetivos que después les voy a mostrar, de decir, bueno, lo que podríamos hacer es esto. Y acá hay unas frases extraídas de estas conversaciones que yo le muestro también a las autoridades. Hay parte de este informe es decirle, bueno, esto es lo que se dice del lugar. Por ejemplo, que el museo no lograba comunicar su valor real. Esto lo sintetizaba yo antes, ¿no? Es una organización muy importante y esa importancia no se lograba comunicar. Que no se hacía visible un proyecto de museo. O sea, la gente no entendía qué es lo que se quería decir, cuál era la propuesta curatorial, hacia dónde se quería ir. Y bueno, esta idea de que no habían encontrado justamente una identidad, ¿no? Esta es como una crítica que aparece en estas entrevistas. Estas seguramente eran a personas internas de la organización, pero bueno, que nos ayudaban a entender dónde estábamos parados. Esto ven, cuando yo les pregunto concretamente, le hago como unos multiple choice de algunas cosas específicamente para después poder también graficar algunas cuestiones, ¿no? Como les decía al principio, una de las cosas que quiero preguntar es cómo es percibido. Les pregunto varias cuestiones. Y más adelante les pregunto, bueno, pero ¿cómo querrían que fuera? Y a veces aparecen cosas como esta, que cómo es percibido el museo hoy. Fíjense que más de una cuarta parte, casi una tercera parte, lo percibía como una organización conservadora, tal vez otra cuarta parte como un museo innovador, y la mitad creía que más o menos ni una cosa ni la otra. Y en cambio, cuando se planteaba cómo debiera ser, cómo se lo deseaba, la enorme mayoría pensaba que el museo debía ser una organización innovadora. Esto es lo que estoy hablando de lo que es el territorio actual de la marca y el territorio deseado de la marca, y dónde está la traslación que tenemos que hacer. O sea, van a ser varios ejes, no es solamente esto, pero uno de los ejes claros va a ser llevar el museo de una percepción de una organización estática y conservadora a la de una organización innovadora. Ese es, por ejemplo, el trabajo. Bueno, más citas de estas entrevistas. La comunicación va de la mano de la identidad y lo que falta afilar es algo estructural del museo, que es la definición de su identidad. Eso era una percepción que tenían claro. Y aparecía esta idea de que tenían que aparecer el vértigo, de que tenían que lanzarse al vacío. Entonces todo esto, de alguna manera, se empezaba a verbalizar. Y lo que nos servía esta etapa era, bueno, ponerlo en palabras, presentarlo a la dirección, blanco sobre negro, como que estuviera claro, y que eso fuera, digamos, empezar a definir qué es lo que íbamos a tener que hacer. Yo suelo incluir, luego de toda esta instancia, entre los objetivos, una definición del sentido que queremos contar, de cuál es la narrativa. Normalmente no está tan clara o no está tan claramente expresada. Por ahí la dirección sí tiene claro qué es lo que quiere decir, pero no está tan claramente expresada en ningún lado. Y es fundamental que haya una narrativa clara, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos contar? ¿Cuál es la imagen que se quiere decir? Y yo le suelo proponer a la organización un texto de esta narrativa, ¿no? Que de alguna manera condensa lo que sería la promesa de este organismo. Y es una propuesta mía que luego la discutimos con la organización y la terminamos de definir. No es un texto para que vaya hacia el público final, este no es el texto que va a aparecer luego en la web, es el texto para entender nosotros qué es lo que queremos decir. En este caso, por ejemplo, siempre tratan de ser 3, 4, 5 cosas, no podemos querer decir 20 cosas de una organización.
que posiblemente tiene más de 20 cosas para decir, pero bueno, hay que sintetizar, porque no podemos pretender que la gente entienda todo eso de cada organismo. Así que hay que tratar de ser más sintéticos, y acá la propuesta era, bueno, este museo es el más importante museo argentino moderno y contemporáneo. Es el más importante. Tiene una colección enorme, tiene una capacidad cultural enorme, produce sus propias muestras. Es efectivamente uno de los más importantes de la región. El patrimonio que tiene es gigante. Eso tiene que estar. También tiene que estar la idea de que es un museo público, ¿no? No es un museo privado. Este es un museo público y en todo sentido es un espacio que es oficial. Eso también es parte de ser público, pero que sea público también es que es un espacio de la gente, abierto de alguna manera, o debiera ser un espacio abierto al barrio, a la gente, un espacio para ocupar, para participar. Y finalmente, donde tal vez estábamos más distantes, el museo tenía que ser dinámico y vibrante, o sea, vital, abierto al riesgo, a la experimentación, la sorpresa, dejar la imagen, o sea, alejarse de la imagen de extrema corrección para dar lugar al vértigo, la transgresión y el desafío. Esto que decíamos de que el museo era percibido como un espacio muy solemne, muy conservador, y ahí es donde había que hacer el mayor movimiento, porque decimos, bueno, tiene que dejar de ser percibido como este espacio tan correcto y tan estático para convertirse en un lugar vibrante, dinámico, con riesgo. Bueno, Diego decía que yo me meto a veces con los nombres, o me meto siempre con los nombres. No siempre me meto con los nombres, pero me parece que es un tema importante a tener en cuenta de cualquier identidad. En este caso era un lío, y el museo entendía que era un lío, me lo planteó desde el vamos, no tenían muy claro qué hacer con eso, me pedían que lo pensáramos a ver cómo lo manejábamos. Estas son cosas que aparecieron en la entrevista. ¿Cuál es el nombre ahora? Directamente. ¿Pero cuál es el nombre ahora? Así. O sea, ese es el nivel de confusión que había con el nombre. La bajada es que es el moderno, pero para la gente sigue siendo el Mamba y es un quilombo, me dijo alguien. El moderno me suena a un pub de los 90, no me suena a museo. Algunas de las cosas que decían en relación a esto. Todo esto se armaba en relación al nombre, y acá no está entre las frases algo que era fundamental también, que es que la gente le decía Mamba, como dice ahí, le sigue diciendo mucha gente Mamba, y esta ciudad tiene el Malva y tiene el Macba, que está al lado. Al lado del moderno está el Macba, que es el de arte contemporáneo, y el Malva es el de arte latinoamericano. Ese trabalengua, Mamba, Malva, Macba, había que destrabarlo porque era realmente un conflicto real. Digamos, nosotros o nosotras, y sobre todo las personas que estamos de alguna manera vinculadas a la cultura o que nos interesa, podíamos entender. Otra gente se hace un lío total, ni se imaginen turistas. ¿Cómo se van a enterar la diferencia entre una cosa y la otra? Era realmente un trabalengua, y pasaba eso, de gente que caía al Mamba queriendo ver a Frida Kahlo, que no está acá. Eso está en otro lado, en otro museo. Y si bien, por ejemplo, el Malva es muy importante y no sé qué, este museo tiene un patrimonio enorme y una trascendencia importantísima, y no es la intención que la gente se confunda y caiga acá queriendo haber ido a otro lado. O sea, tiene que haber una identidad clara de qué es lo que propone este espacio, y que eso no se confunda. Y ahí había algo con el nombre que era una complicación. Hasta acá sabíamos que eso era un punto de conflicto, pero bueno, había que pensar en todo caso cuáles podían ser las soluciones. Pero que había un problema ahí, había. Ahora va a aparecer un slide donde se le pregunta a la gente en relación al nombre. Acá está. Miren esto. Esta, como dice acá, encuestas a visitantes que se hicieron en noviembre del 2017 sobre 361 casos. No conduje yo las encuestas, las habían hecho, me pasaron las encuestas. 361 visitantes. ¿Conoce al museo con algún nombre o apodo particular? No, dijo el 40%. Visitantes. O sea, gente que ya había ido, el 40% no tenía claro cuál era el nombre de la organización. ¿Con cuál? A quienes se preguntaban, bueno, ¿cuál lo conocen? La gran mayoría, como ven, decía Mamba. Había algunos que le decían el moderno, otros que decían moderno, y otros no sabe o no contesta, o sea, no tenían una idea clara. Realmente la situación alrededor del nombre, en este caso, era conflictiva, y había que ver qué es lo que se podía hacer para reorganizar eso, para mejorar el rendimiento del nombre en este caso. Voy a explicar algo que creo que no lo muestro en ningún slide, después se va a ver más adelante mostrando la cuestión más gráfica,
Esto también se explica porque en los años del museo la denominación había ido cambiando en algún punto. Yo que me vine a Buenos Aires en el año 2000, para mí también era el Mamba, porque durante varios años, incluyendo esos, era el nombre con el que se lo conocía. Pero gente más grande que yo lo conoce mucho como el MAM, porque antes de ser Mamba, durante un montón de tiempo, tenía un logotipo que era MAM, y muchos artistas, por ejemplo, de que participan, para ellos es el MAM. Entonces sucedía esto. Bueno, parte del relevamiento de la investigación. Bueno, ¿cómo son los nombres de este tipo de organizaciones en el mundo? Vayamos a ver eso para tratar de entender. Una cosa que las organizaciones no suelen tener tan clara es que no tienen un nombre, tienen varios nombres. Y no está mal. Si vos te llamás Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía o Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, ese es el nombre que tenés, está perfecto y va bien en una tarjeta de presentación y firmando una gacetilla de prensa y no sé qué, pero no es un nombre que se pueda utilizar en lo doméstico. En lo doméstico se imponen otros nombres más breves, más cortos, más fáciles de recordar, de reproducir, de identificar, etc. La mayoría de las organizaciones de este tipo tienen nombres oficiales muy largos y tienen nombres modernos que son algún tipo de simplificación o sigla, que es lo que planteamos acá, ¿no? Y este museo, concretamente, había tenido dos siglas, MAM y MAMBA, y venían tratando de instalar desde hacía varios años el nombre completo solo para cuando es solo para cuando la mamá se enoja, dice Nay, tienes razón. Bueno, este museo había usado durante muchos años siglas y ahora venía tratando de usar el moderno, porque la sigla, dijimos, estaba re complicada. Pero bueno, no venía aprendiendo el tema del nombre. Pero bueno, este era el escenario ahí y parte de lo que había que analizar y que destrabar. ¿Qué pasaba con la imagen visual, con el sistema, etcétera? Una imagen correcta y solemne, nos decían, pero no es memorable, no la recordás. Estas son cosas que me dice la gente en las entrevistas. Necesita una manera propia, con una estética propia. Hace falta inventar una manera de comunicar que identifique al museo, adueñarse de una estética. O el gran desafío es que el museo tenga una voz, que eso nos lo dijo alguien y que fue ideal para todo lo que siguió en el proyecto. Usamos un montón esa frase. Pero bueno, algo de eso aparecía. El museo no tenía algo que lo pudiéramos reconocer como propio, y el museo sobre todo era correcto, yo diría incluso lindo. A mí me gustaba la imagen anterior, pero es cierto que tenía un grado de corrección muy amplia. Bueno, ven, esto es parte de la reconstrucción arqueológica que uno hace trabajando en estos proyectos. Esto no lo tiene hecho el museo. Esto es esto de ir a revolver en los archivos de la institución para tratar de decirles, bueno, miren cómo se vinieron comunicando. Desde 1956, que empezó, hasta el 82, no tuvieron un logotipo ni un símbolo, solo tenían un nombre, lo escribían cada vez que lo usaban como con cualquier letra, como querían. El primer logotipo aparece en el 82. Esto quizá acá alguien me lo pueda confirmar, yo en el relevamiento no lo encontré, pero pienso que ese signo debe ser de González Ruiz, pero porque hay como es del 82 y es de la ciudad, este museo es de la ciudad, hay un logo muy parecido que hizo para el Recoleta, pero no sé si González Ruiz, pero pienso que debe haber sido de esa época. Bueno, es una serie de signos de símbolos para instituciones que tienen como el mismo carácter y cambian dentro del círculo las liñitas, pero eso duró poco. En el 85 ven que aparece otro, ahí está el MAM del 88, como les decía, el 97, 10 años. Luego va a aparecer el Mamba del 99 al 2013, o sea, como 15 años de Mamba, y los últimos años venían utilizando esta nueva imagen, que ahora la vamos a ver más, ay, qué bueno, va más rápido, que ahora la vamos a estudiar un poco más, que es esta. Esta es la que venían trabajando. Que ven, digamos, a mí me gusta mucho, de hecho, formalmente no hay con qué darle, porque un círculo adentro de un cuadrado son como formas súper estables y de una belleza, ¿no? Y una simpleza increíbles. Pero bueno, no es la forma ideal si uno no quiere ser percibido como un lugar conservador y solemne y estático, porque también algo más estático que un círculo adentro de un cuadrado y en blanco y negro, es como una forma, eso, muy correcta, pero a la vez no tan cercana a la imagen que querían proyectar. Y se daba esta cuestión equívoca, que el círculo y el cuadrado en un museo de arte moderno parecen representaciones muy cercanas a esta obra de Malevich,
¿no? Que es el creador del suprematismo, que es como, o sea, todo un movimiento muy importante. La obra de Malevich es muy conocida. Esto parece ser una referencia directa a eso. Y Malevich no está en el museo. No está en el museo, nunca hubo una muestra de Malevich en el museo. Y de hecho, sí hubo una muestra muy importante de Malevich en el Museo de Arte Contemporáneo que está al lado. Entonces, es como decir, bueno, hay problemas con lo que estamos queriendo decir, que incluso se nos cuelan, porque esto tal vez no fue la intención de quien diseñó estos signos contar esto, pero cuando después se hace para el mundo del arte, se hace esta relación y luego sucede que hay una muestra de arte artista muy importante en el museo de al lado del que nos tenemos que separar, bueno, todas cosas que complejizan la ecuación. Entonces, bueno, algo a resolver en este sentido. Y luego pasaba esto, que es la falta de... Uy, no sé si yo o alguien está conectado al WhatsApp que me sonó. ¿Fui yo? No. Bueno, si vuelve a sonar, me avisan y cierro la ventana. Esta, digamos, falta de consistencia, digámosle, que suele pasar, es muy común en las organizaciones, ¿no? Que se empiezan a hacer cosas a pesar de que hay una identidad, cada proyecto aparece una cosa nueva, y esto era todas cosas que yo saqué en el momento de empezar a trabajar en el proyecto. Todo eso estaba en ese momento coexistiendo y eran todas comunicaciones del museo. Había algunos elementos en común, pero no lo suficiente como para que todo esto fuera percibido como una organización. De hecho, muchas de estas cosas eran físicas, folletos y cosas así, que lo que yo les comenté es que cuando vos las veías todas esas en el mostrador ahí del museo, parecían esos mostradores, ¿no?, de una sociedad de fomento barrial que cada negocio, cada kiosquito le dejó un folleto, que no había ahí una idea de que todo eso pudiera ser producto de la misma organización. Parecían distintas organizaciones con distintas voces apoyadas todas ahí en el mostrador. Había como una falta de consistencia en esto. Y esto que fue como una mala noticia tal vez en algún punto o algo, que es que estaban utilizando la tipografía Gotham, que es una tipografía muy de moda, bueno, la usa medio mundo, la puso muy de moda, yo pienso que fue Obama que la puso muy de moda, no sé si se usaba tanto antes, pero la campaña importante de Obama, de Hope y todo estaba hecho en esta tipografía, y a partir de ahí la usó medio mundo, incluyendo Coca-Cola, o sea, todos, e incluyendo Presidencia de la Nación en ese momento. Y se usó de 2015 al 2019, ya no se usa más, dice Santiago, puede ser. Me decís presidencia. Claro, o sea, esto fue presidencia de la gestión anterior, eso. La gestión anterior usaba esta tipografía para sus logotipos y sus comunicaciones. Y si bien el museo era parte de esta gestión, aunque no era nación, es distinto querer, o sea, ser parte de la gestión y todo, que querer asumir la misma voz que el Ejecutivo Nacional. Entonces, esto es lo que están haciendo. Están utilizando la misma voz que el Ejecutivo Nacional. ¿Queremos hacer eso o no? Pero es parte de lo que tenía que entrar en la ecuación, ¿no? Para analizar, porque si no se ponen de moda, digo, los elementos, pero bueno, sepamos qué es lo que sucede con eso. Estos eran los identificadores que funcionaban en ese momento, principalmente ese logotipo. El mayor problema que le veían no tenía que ver con esta percepción de la solemnidad, sino con temas de reducción, porque estaba todo el nombre completo y entonces había muchas cosas de implementación que eran difíciles. La gente que trabajaba en el área editorial decía, es imposible, ¿viste?, reducirlo al tamaño del lomo del libro o no sé qué, o no se podían hacer gofrados o bordados, como ese tipo de cuestiones. Pero bueno, un sistema con blanco y negro, con esta tipografía, con el círculo como un elemento muy importante, muy potente también, el círculo. Y esto como parte también del análisis, que es decir, pensemos las posibilidades que tenemos de apropiarnos de un elemento tan universal y tan corriente como un círculo. Y que solo sea el círculo nuestro elemento identitario, porque el círculo es repotente y tal vez lo podamos sumar a un elemento identitario. Ahora tenemos cierta competencia para tratar de convertirlo en el elemento identitario y que se nos reconozca por el círculo. Todos los de arriba son de hecho museos de arte que utilizan círculos en sus comunicaciones con otros elementos, y abajo otras cosas muy corrientes, ¿no? El subte, claro, disco, no sé qué, o estos otros dos casos muy importantes de medios, todos con círculos. Ahí estamos.
Ojo, porque también podía ser el botón, como le decíamos, del círculo más el cuadrado, pero no lo venían utilizando como símbolo. Y por esta cuestión de romper con cierto estaticismo, posiblemente no lo fuéramos a utilizar. Y entonces definimos una serie de objetivos. Los objetivos yo los pongo por escrito. Mi recomendación es que estén por escrito y que sean compartidos con el cliente y que los podamos revisar. Esto es lo que queremos hacer, esto es lo que proponemos, a ver qué dicen y tal vez repensarlos. Pero luego, cuando presentemos el diseño, tiene que responder a estos objetivos que definimos en su momento. Y para nosotros, para quienes estemos trabajando, van a ser un norte, van a ser una guía, van a ser algo de qué agarrarnos cuando tenemos que empezar a armar el proyecto. Entonces, por ejemplo, estos fueron concretamente los objetivos. Primero, definir un perfil estratégico claro y alinear la comunicación al mismo. O sea, esto de que no se tenía bien claro si había un proyecto de museo, qué es lo que quería. Bueno, no. Definamos un perfil claro, que esté compartido por el grupo que estamos trabajando, y que toda la comunicación se alinee a ese perfil. Ese es un objetivo. Después, organizar y sistematizar. Eso fue como un requerimiento en función de... Un organismo de este tipo tiene un montón de cosas que decir, ¿no? Y tiene muchos canales, mucha gente trabajando. Pasaba lo que pasaba, que era todo esto, ¿no? de cosa dispersa, esta dispersión. Bueno, organizar y sistematizar. Después, lograr mayor visibilidad y notoriedad, que como les dije fue uno de los objetivos por los que primero se acercaron. O sea, lograr que sea más visible en el contexto en el que opera y que sea más reconocido. Y finalmente, esto, revisar, lo pusimos en esos términos, los usos del nombre y los signos primarios de identidad. Como que no estaba claro como objetivo si teníamos que cambiar algo del nombre o si teníamos que cambiar algo del logotipo, del símbolo, de la tipografía, pero por lo menos revisarlos, ¿no? Sí teníamos que, de cuestión del perfil, sí organizar, sí ver de qué manera darle más visibilidad y pensar, fíjense que el rediseño de la identidad ni siquiera fue un objetivo principal en el proyecto, sino fue algo que se planteó como una posibilidad y que luego fue evolucionando durante el proyecto. Bueno, ¿qué camino recorrimos? Acá ya entramos en la parte del diseño de las propuestas, y a eso les propusimos dos caminos posibles. El primero, la primera propuesta se llamó Una voz singular, se ancló en esta idea de que me habían dicho, ¿no?, de que el museo tenía que tener una voz propia, etcétera. Y entonces la idea fue esto, darle al museo una voz singular, esta era la premisa, y en ese sentido era, bueno, hagamos una fuente singular. De hecho, o sea, parte de lo que se dijo como esta propuesta es, idealmente, diseñemos una fuente propia, si no, busquemos una fuente singular, y darle gran escala a los textos, porque si mucho de la identidad va a estar en la cuestión tipográfica, van a tener que tener escala dentro del sistema. Y le propusimos esta serie de maquetas, donde fíjense, esto fue algo del sistema que luego desapareció, que era mantener el círculo y el cuadrado, pero ablandarlo. Como decir, el cuadrado se cambia de forma si se va a los bordes de la pieza, deja de ser un cuadrado, pero aparecen esas líneas, y el círculo es algo que cambia de escala, que se mueve dentro de la pieza. Y acá probamos estas maquetas con una tipografía que es de Omnibus Type también, pero, digamos, para probar una tipografía que tuviera peso y que tuviera escala, y que fuera de alguna manera, tuviera alguna rareza. Maquetas, siempre presentando los proyectos, ¿no?, las ideas con maquetas de aplicación lo más real posible. Fíjese que acá hay algo en relación ya al nombre, plantea como el hincapié en el moderno, porque esto, lo que para mí pasó rápidamente, vimos, es que no estaba mal la idea de usar moderno como una denominación alternativa a Mamba, para diferenciarnos de Malva y Macba, pero si seguíamos utilizando como logotipo todo el nombre completo, era mucho más difícil de instalar eso. O sea, para instalar el moderno como uso doméstico, iba a haber que darle jerarquía, que el museo se siguiera llamando, ahí abajo dice Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, pero frontear de alguna manera moderno, esta era una posibilidad. Acá mostramos muchas más maquetas, cosas, esto es una síntesis para esta presentación. Y la siguiente propuesta se llamó Una imagen elocuente, y la idea era, si lo que tiene el museo de importante es el patrimonio, es la idea, que lo que se vea y lo que todo el tiempo esté expuesto y lo que haga realmente diferenciar al museo sea la propia obra, y que la identidad se lleve a una expresión muy mínima y que parte de la identidad sea justamente lo mínimo de esa expresión gráfica.
Ahora, ahí ya trabajando, ¿no? En blanco y negro, que conserva de la identidad anterior. Pero con esta escala y con esta tipografía y tal, decíamos, bueno, pues tal vez va a ser necesario un símbolo que dé la diferenciación que no va a estar aportando tanto el resto del sistema. Y acá propusimos este signo muy simple, que un poco recuperaba la sigla MAM, que había existido antes, porque no importaba que no se leyera, pero la excusa era, esto es una M, una A y una M, de ahí un poco viene, pero básicamente era aportar algo de esta singularidad. Otra vez una serie de maquetas. Esto fue un tema porque como que la primera propuesta, la de la tipografía y eso, les pareció como la que teníamos que ir, la que les hacía más sentido y todo, pero cuando vieron esta propuesta era como que ahora se les antojaba que tenían que tener un símbolo también. Además queríamos, bueno, pero queremos, nos gustó lo del símbolo y tener un símbolo y no sé qué historia. Así que, bueno, ahí hubo otra vez parte de la conversación. Jessy Peralta levanta la mano. Habla nomás, Jessy. O escribí, no sé. Hola. ¿Tenés micrófono? ¿Tengo que darle yo micrófono? No, ¿no? No, no. Jessica. Bueno, cuando quieras hablar. Ya. Porque está la mano ahí levantada, pero no habla. Bueno, y finalmente lo que propusimos y que prendió y que estuvo buenísimo fue el tema de diseñar una tipografía propia para el museo. O sea, fuimos por la primera propuesta y aparte, con esto de diseñar una tipografía propia, que para eso yo no soy tipógrafo, ya decidimos, o sea, sumar al proyecto a gente que se especializara de eso. Y en este caso fue el equipo de Omnibus Type, o sea, trabajamos con Héctor Gatti, con Marcela Romero y con Pablo Cosgaya. Que Pablo fue quien me acompañó en las reuniones, vino a hacer los relevamientos y siguió también la comunicación con el museo, pero Marcela y Héctor también trabajaron en el proyecto. Y yo participé como todo el tiempo molestando, diciendo lo que quería, lo que no quería, un poco más de esto, un poco menos del otro, más por acá, más por allá, en eternas conversaciones en relación a esto, porque digamos, yo no me pondría a dibujar las formas de las letras, porque entiendo que no es mi expertise, y todas las cuestiones que los que saben de tipografía entienden en relación a ritmos y cuestiones así, pero sí tenía claro lo que quería que esta tipografía hiciera, ¿no? Desde la funcionalidad, lo que quería que aportara a la identidad. Entonces, yo era como un comitente ahí, pero que trabajaba todo el tiempo en repensar las formas que iban proponiendo. Bueno, esto fue parte de la cuestión arqueológica que digo que hicimos, que encontramos el primer documento, por lo menos que está, no sabemos si hubo uno antes, pero el museo se inauguró, empieza a existir como organización en el 56, y esto es de febrero del 57, que es una muestra que se hace, la primera muestra que hace el museo, que es una muestra que se hace sobre un barco, es una muestra que se hace sobre un barco flotando y navegando. En el 57, por ahí esto es de febrero. Y este itinerario de esa muestra está impreso y está guardado ahí en esta biblioteca del museo y usa esta tipografía. Y ven que ese título en negrita, ¿no? De la primera exposición flotando es una forma de tipografía de tipo futura. Y entonces la premisa, lo que yo les dije a este equipo de tipógrafos fue, hagamos una reinterpretación de la voz original de este museo. O sea, si este museo la primera vez que habló de esta manera públicamente lo hizo con esta tipografía, recuperemos eso como un gesto identitario del museo, pero bueno, hagamos una futura propia, y una futura que sea propia en el sentido no solamente de que la compremos, que sea propia porque sea pertinente para este espacio, ¿no? Que sea apropiada para este lugar. Y eso sería una tipografía que le pasó en todos estos años, que eran 70 años, ¿no? Y qué tiene de particular en relación a la historia del museo o al patrimonio del museo, a las obras. Esto es parte del relevamiento que se empieza a hacer ahí con Pablo y con el equipo. Buscamos que ellos buscaron ahí, encontraron, ¿no?, muchas exploraciones que habían habido originalmente alrededor de la tipografía futura y que luego habían sido descartadas.
exploraciones muy geométricas alrededor de la tipografía y parecía interesante recuperar algo de eso. Y luego hicimos, ahí con Pablo también, con Cosgaya, una visita al museo con personas de patrimonio que nos fueron mostrando como piezas claves del museo, de lo que estaba expuesto, que justo había una muestra de patrimonio muy grande, pero aparte pudimos, que esta parte es alucinante, ver los depósitos del museo, ¿no? Donde nos mostraron, abrir cajones y cosas para ver patrimonio del museo, e ir viendo las cosas que eran claves en este patrimonio, que tenían. Y un poco toda la conversación posterior y el gran ejercicio era ver si había forma de traducir algo de este carácter presente en estas obras a un lenguaje tipográfico. Que de todo esto que aparecía en el patrimonio podíamos llevarlo a la tipografía. Que se sintetizó, creo que esto no lo puse acá en la presentación, en una cosa que le decíamos la deconstrucción geométrica, como un elemento importante, que era esta cosa de, como por ejemplo se ve mucho en esta pintura, ¿no? De geometrías que debieran ser de una manera y aparecen rotas, ¿no? Quebradas en espacios inesperados. Eso fue una de las cosas que apareció. Bueno, más obras que tienen que ver con esto. También apareció mucho la idea del ritmo y de la cosa dinámica y móvil que está presente en todo un montón de obras ópticas y dinámicas, y tienen un nombre, cinéticas, que tiene el museo. Hicimos especial hincapié en obras vinculadas con la escritura, ¿no? Y estas exploraciones para llevar la escritura a formas directamente irreconocibles de la escritura. Bueno, y luego de todo esto y de definir estas cuestiones y trabajar con la tipografía futura, empezó el proceso de empezar a pensar la forma de las letras. Todo el tiempo se la pensaban con textos que tuvieran que ver con el museo y con sus necesidades comunes. Por ejemplo, Delia Cancela, que había una muestra de ella, y ven acá hay exploraciones de las tipografías. Sabíamos que era una tipografía para títulos, display. Ven estos dos caracteres. Esto fue clave, este signo, porque empezó como a aparecer lo que llamábamos el rulito, que terminó siendo muy propio de esta tipografía, que era, ¿no? Eso, de la forma que se rizaba en algún momento y aparecía el rulito en algún lado. Bueno, más muestras y pruebas de esto que se fueron armando, con nombres y con muestras, y todo esto lo íbamos maquetando también en piezas para ir viendo cómo funcionaba. Todo esto interno, ¿no? Hay 400.000 cosas hechas de esto, todavía no vieron nada. Y bueno, y acá medio la recta final, cuando ya estábamos por proponer el cierre de esto, que venía por acá. Ven que era este primer sistema con modificaciones, pero donde estaba el círculo y estaba el borde, el moderno, que ahora había cambiado el logotipo también, pero bueno, mucho hincapié en la cuestión tipográfica. Esto, como la tipografía muy arriba, con un poco este sistema. Y esto, ya teníamos la presentación lista, con las maquetas, teníamos listo el PDF para ir a presentar con todo. Y un fin de semana, el fin de semana anterior a la presentación yo estoy en un recital de esta chica, que se llama Georgina Hassan, que nada que ver con el proyecto, pero estando ahí y después de una conversación que habíamos tenido con Pablo ese día en relación al nombre, si tenía que ser moderno, no sé qué, porque nos parecía que moderno seguía siendo como esta cosa medio del bar y demasiado poco institucional, que faltaba la presencia institucional ahí. El nombre no se lo cambiamos, sigue siendo y seguiría siendo Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, pero el logotipo que iba a frontear y que iba ahí, y decíamos que tenía que ser museo moderno, que ahí recuperábamos un poco el anclaje institucional, y aparte decíamos dónde estábamos parados, que nos parecía más singular. Estábamos como conversando eso en el auto de Pablo, yendo de un lado al otro ese día, y a la noche yo estaba en este recital, y como que dije, bueno, recuperemos la idea del símbolo, porque museo moderno y las dos son M, y ahora tenemos esta M tan geométrica y no sé qué.
Y esto, literal, lo dibujé en la pantalla del teléfono en un taxi a las 2 de la mañana o algo así, volviendo del recital ese, y fue como que hice un pin, lo pensé como un pin, ven que tiene como un brillito ahí, como pensar cómo sería esa aplicación, porque digo, es algo que un símbolo permite resolver y que no permite resolver un logotipo con tantas letras y que tal vez un museo como este necesite. Así que llegué y al día siguiente fue hablar con Pablo y replantear todo el material de presentación y replantear de alguna manera todo el sistema y terminar presentándoles otra cosa. Y esto en un punto, porque por lo que acabo de decir, uno podría pensar que estas ideas se te ocurren mágicamente, que la inspiración, que no sé qué, y yo pienso lo contrario. Yo pienso que está bien. O sea, ahí lo que sucede es que en un momento, después de estar, dale, que te dale, un montón de tiempo pensando, haciendo, bocetando 400 millones de cosas, hablando, discutiendo, en un momento que te relajás, que bajás la guardia porque estás en otra cosa, escuchando una canción, capaz que, listo, hiciste una conexión, pero que no se te va a dar si no venías trabajando y si no venías pensando y si no venías haciendo un montón de otras cuestiones. Pero bueno, la verdad es que se dio así, se dio como un poco inesperadamente la aparición, quiero decir, del símbolo y que terminó cambiando mucho el sistema, porque lo cierto es que de hecho se retrocedió muchísimo el sistema y le dimos mucho énfasis al símbolo y a lo tipográfico. Como que, bueno, la responsabilidad por la identificación finalmente iba a estar ahí, darle espacio a mostrar la obra. Sí, el blanco y negro como un elemento también de esta identidad, sí, estos blancos, ¿no? Estos grandes espacios, pero luego logotipo, símbolo y tipografía. El círculo se mantiene, aparece acá y allá, hay cosas que siguen apareciendo como parte del sistema, pero que no son el elemento troncal que hace a la identificación. El museo soy yo es una frase que encontramos que decía Skirru, el primer director del museo que no tenía edificio, que la primera muestra la hizo en un barco, y la gente le decía, bueno, pero ¿qué es el museo? El museo soy yo, decía él, y nos parecía una frase que estaba buena para recuperar en términos de identidad, porque también la ponemos en el lugar de todos, ¿no? De todos y todas, o sea, como que cualquiera de nosotros es el museo. Entonces, vamos a ver, digamos, esta es la propuesta que se hizo, repasar los objetivos que habíamos definido. Habíamos dicho que teníamos que definir un perfil estratégico claro y alinear la comunicación al mismo. Entonces, cuando mostramos al cliente esto, lo mostramos acompañado de los objetivos que habíamos definido, que estaban escritos meses atrás, para ver si se verifican o no se verifican. ¿Se verifica que este sistema está alineado con ese perfil estratégico que se definió de un museo que fuera vibrante, intenso, pero a su vez público e importante y todo lo demás? ¿Podemos verificar eso? Lograr mayor visibilidad y notoriedad era otro de los objetivos que habíamos definido. Acá van a haber maquetas de cosas que no son implementaciones reales como esta, pero bueno, una posibilidad de el signo este nos daba de tener notoriedad y de operar sobre el barrio o sobre cualquier cuestión. O esto mismo, ¿no? A ver si lográbamos tener más notoriedad y más visibilidad. Organizar y sistematizar. Como todo podía empezar a tener cierta voz, incluso esto, como mostrándole ciertos límites, es decir, bueno, el museo, la verdad que debiera ser blanco y negro mayoritariamente, pero a ver si se banca con los signos que tiene otras exploraciones, porque querés hacer una bolsita colorida, o porque una muestra, o porque, bueno, hasta dónde podemos estirar el sistema y que se siga reconociendo todavía la identidad. Maquetas de cómo implementar esto en la fachada, en ese tótem de información, bueno, etcétera. Todo esto maquetas, ¿no? De cómo implementar en las paredes, con esos textos curatoriales, los signos ahí los niveles de piso, etc. Y también, esto era una frase que nos habían dicho, no estaba definida como objetivo, pero tenés que instalar al museo de vuelta en la boca, en la mente y en el corazón de la gente, como nada menos, pocos se definían, y pensábamos si cuánto de eso, ahí ven que maquetamos un pincito, un pin ahí metálico, que era el pullover, hay que andar buscándolo. Pero esta idea de generar un sistema de identidad, y concretamente un símbolo, que pudiera ser apropiable, que pudiera ser algo que una chica pudiera querer tener. Estos pines.
o estos incluso, ¿no? Sumar toda la cuestión cromática ahí. Ahí nos imaginábamos esto, ¿no? Como los pines, ¿viste? De la visita, cuando vas a un museo o algo que te dan un sticker, o a veces un pequeño pin de chapita o algo, como bueno. Esto es como la reversión, vieron, de los mismos maquetas que había antes, pero bueno, ahora con este sistema, ya con el signo tan grande. Bueno, y esta idea de que hubiera una marca propia, una estética propia, a ver si logramos eso. Ven que el círculo sigue apareciendo. Por ejemplo, en esta maqueta ahí de la puerta, eh, aparece. Pero es un elemento más dentro del sistema identitario. Y lo que tiene un signo de este tipo es que vos podés hacer como esto. Estos son todas maquetas, ¿no? Pero podés serigrafiarlo, podés plotearlo, podés hacer cosas que de repente con signos más complejos son mucho más difíciles de hacer. ¿No es reparecida a Amy Winehouse, esta chica que está ahí, que es de una foto que Amy Winehouse serigrafista? Sí. Todo maqueta eso, ¿no? Y esto ya el signo posta, ahí está Pablo Cosgaya cuando estábamos grabando. Esto es en el museo, en la parte de conservación, el área de conservación donde grabamos unos videitos institucionales y teníamos estos corpóreos. Bueno, para cerrar, algunas cosas para ver algo de la implementación real. Esto es, o sea, lo que hicimos y que para mí es importante, yo los vengo tratando de aplicar en varios proyectos, es no arrancar haciendo o terminar un proyecto de identidad haciendo un manual de marca solamente y que la organización lo implemente y que se arreglen con eso, con la idea del manual como algo fijo que ya va a definir el resto de las comunicaciones y también un poco con la idea de que los diseñadores, las diseñadoras que hacemos la identidad, que la pensamos, estamos como por arriba de la gente que trabaja en el museo y les bajamos directivas respecto de cómo tienen que trabajar a partir de ahora a gente que hace 20 años por ahí trabaja en el museo haciendo cosas, sino que tratar de que haya una instancia de unos meses al menos de trabajo en equipo con quienes tienen que llevar adelante la implementación real y que la identidad se termine de definir en ese proceso de implementación. Entonces nos fuimos reuniendo, acá son dos diseñadoras, una es Maite, ella no estuvo en esta cátedra, ¿no? Porque es docente de la UBA de otra cátedra. Bueno, dos diseñadoras de las que trabajaban con capaz que algún estudiante la ha tenido. Bueno, de las que trabajaban en piezas, nos fuimos reuniendo con ella, con la gente de la web, que era otro equipo, de redes, de editoriales, con distintas personas, y nos íbamos reuniendo periódicamente para ir trabajando en conjunto en todo lo que era la implementación. Y ir ajustando, observando todas las primeras implementaciones reales hasta el lanzamiento. Y fueron varios meses eso de trabajo. Finalmente sí se hizo un manual, pero que el manual se hizo al final de esos meses de implementación y que estaba más pensado incluso para proveedores externos más bien, ¿no? O para las personas que se incorporen, pero y tratando de no de pensarlo como una cosa tan estática, sino como una serie de guías y lineamientos para que no se desbande tanto la comunicación. Explica el manual cada uno de los elementos y va acompañado de los archivos digitales, por ejemplo, ven que ahí está símbolo, en PDF, explica cuáles son esos, y ya están todos los archivos para que los puedan usar. Algunas cuestiones, ven, que explica el manual de dónde usar, qué tipografía utilizar, que la tipografía no lo dije, pero tiene caracteres alternativos, que puede usar uno u otros, que son así cambiantes, explicar esas cuestiones de cómo usarlo. Esto ya es implementación real. Hoy pasé por la puerta del museo, de hecho está ahí. La foto no la saqué yo ni la saqué hoy, pero esto es una foto, ya no es maqueta y es así, y digo, todavía está esa marquesina de esa manera. Esto también es la puerta, ¿no? Ahora pusieron la M ahí que se abre y se cierra. Esto es algún evento del museo. Ahí está la frase, el museo soy yo. No sé ahora si se habrá conservado, pero en un principio, al comienzo de la explanada, habían puesto esto. Y esto también otro evento de la muestra de Sergio Delof, que
que están las chicas, me parecía divina la foto justo con el museo soy yo, y como todo lo que queremos como contar, o que el museo quería contar de alguna manera. Bueno, implementaciones de la gráfica en el espacio físico, unos como cuadernillos que han hecho de reportes y cosas así. Bueno, e hicimos estos simbolitos de un montón de materialidades distintas que todavía no están, el museo no ha hecho tanto esto, pero que bueno, tiene esto, decían sí, que es versátil, no sé qué, sí, la forma es muy reconocible, es muy simple en ese sentido y se puede hacer cualquier cosa, así que como hay distintas materialidades, y yo tengo uno de peluche también. Así que hay de diferentes materialidades y cositas. Y esto que es, sí, el último slide de la presentación, son unos memes que circularon, que nos hicieron algunos haters, pero que me causaron gracia porque están buenos, porque son divertidos. Y hay algunos comparando el símbolo con esos cositos para separarse los dedos, o con lo de las bicicletas y eso, y como ese chiste de ahí del símbolo y la tipografía. No sé cuánto tiempo hablé. Ahora sí. Casi una hora, pero está bien, ¿eh? Bueno, porque esto era, ya conté todo el proceso. No sé si nos queda un tiempito, si tienen ganas, o si les quedó alguna pregunta o algo para lo que quieran. Yo tengo una. Dale. ¿De qué dependía que se usara uno u otro carácter cuando contabas que había alternativos? Bueno, no había una regla que estuviera puesta en el manual. Lo que nosotros decíamos era que era la sal y la pimienta. Ese era el criterio que se usaba con la gente que trabajaba en editorial. O sea, vos escribías el texto y después, tic, 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 dabas vuelta a algunos caracteres. Y un poco era como un ejercicio completamente libre y pensado así, estás condimentando de alguna forma el texto. Buscábamos que no hubiera... que no fuera abrumador. Por ejemplo, la E, que tiene el rulito, es una E muy singular del sistema, se reconoce, pero si escribís todo un texto donde cada E tiene esa vueltita, es un agobio. Entonces, escribir los textos con la E que no tiene esa vuelta y das vuelta una o dos, ¿no? Y lo mismo con eso. Eso, bien, vamos a ver algún ejemplo que tenga ya que todavía no cerré, algún ejemplo que haya más texto. Bueno, por ejemplo, hay biblioteca del museo, bla, a ver si justo ahí hay algo. Mira, no hay ninguna E en ese, en que nos hemos dado vuelta, qué raro. Es porque tampoco lo hice yo, eso ya son ejercicios de implementación. Pero, por ejemplo, la A, acá también lo hubiera hecho distinto yo, ahora sí si tuviera que hacer esta portada. Porque hay una A bien triangular y una A más rectangular. Cuando yo maqueté cosas, usé la A triangular en función de la letra que tengo al lado. Por ejemplo, nueva va perfecto con la triangular, pero tal vez biblioteca, que la C cierra en una vertical total, podríamos haber usado la otra A, que es más rectangular. Eso es como una cuestión más funcional y no tanto de esto de la sal y pimienta que te decía. Déjame ver dónde hay algún otro ejemplo de eso. Bueno, ahí por ejemplo la A entre la J y la R va bien, tal vez esa, justamente por esas dos verticales. Y de las dos E que hay, la de E tiene la vueltita. Hay alternativas de la R, de la M, de la N, de diferentes. Y algunas, ya te digo, se usan más para ponerle una singularidad y otras para que resuelva mejor algún espacio. Respondí más o menos, ¿no? Pero se entendió un poco la idea. Sí. Sí, no sabía si había una justificación conceptual o por ahí tenía que ver con una cuestión más óptica de estas cuestiones que contabas, ¿no? Es una tipografía rara. Hay gente que la detesta, que le parece horrible directamente. Yo la rebanco en esa rareza también, como que me parece que, a ver, algo que fue muy difícil, porque conté la premisa, ¿verdad? Que fuera una tipografía basada en la futura, que en esta primera tipografía que había usado el museo, pero atravesada por las singularidades y por la historia de esta institución. Pero bueno, ¿cuál es entonces? Dimos muchas vueltas, kilómetros de chat con el grupo para definir cuestiones, y lo más difícil era encontrar este tono donde fuera lo suficientemente singular para incluso bancarse la responsabilidad por la identificación del museo, pero a la vez
con el tono institucional pertinente para el museo más importante de arte contemporáneo y moderno de Argentina y uno de los más importantes de la región. O sea, no podía ser tampoco cualquier pavada, ¿no? Hay ese límite entre ser muy singulares y muy raros, pero seguir siendo pertinentes para el tipo de institución. Descartamos cualquier cantidad de cosas que se iban muy para un lado o muy para el otro, tratando de encontrar ese tono. Eso fue como muy, muy, muy difícil de encontrar en este proyecto. Yo creo que una lectura del proyecto te deja bastante ver esa búsqueda de un equilibrio entre una singularidad que le dé voz, que sea reconocible, que quizás también es un reconocimiento un poco en un área intelectual o subliminal, ¿no? No sé qué pasa con el usuario más común, hasta dónde te va a reconocer lo que está pasando con la tipografía, pero sí creo que sí tiene un dejo de una identidad propuesta, ¿no? Visible, y por otro lado, también querer ser estable y seguir siendo un museo. Por ahí eso es lo mismo que pasó con el nombre, ¿no? Que museo moderno, que se conserva el término museo para no dejar que moderno navegue solo. Creo que por ahí es un poco el resultado final de toda la propuesta, ¿no? Que tiene innovación, tiene un gesto notable o un gesto que se permite impactar y ser muy lúdico. Me refiero más al de la tipografía que al del icono, ¿no? El icono también es un jugador importante, termina siendo un jugador importante. Pero el icono es un emergente natural de la tipografía, claro. Es posterior finalmente en la forma a lo que se hizo en la tipografía. Sí, pero después en los momentos lúdicos creo que protagoniza, ¿no? También se permite un protagonismo que está bueno o darle un poco ese toque más de branding que es contemporáneo para este tipo de instituciones. Pero por otro lado, me parece que también está en permanente diálogo entre algo estable y algo disruptivo. Vos ahora que decís de la cuestión más semántica que dijiste, ¿no? Como esta cuestión de a ver si se podía interpretar esto la gente, una de las búsquedas que hubo en relación a la tipografía, desde una cuestión de construcción de sentido, más raras, pero que fue una conversación, fue el tema, a ver, la dirección del museo nos decía, los museos se expresan machirulamente. Las tipografías de los museos son machirulas, son esas tipografías mayúsculas sostenidas como esto, ¿sí? En tipografías muy geométricas, muy pesadas, muy... nos lo decían desde un lugar que no, digamos, sin lenguaje de diseño, pero decían, es todo muy chongo, los museos. Queremos que tenga una voz más femenina. Hubo como una bajada y hubo como una conversación con el equipo de diseño para decir, bueno, ¿y qué sería eso? ¿Y dónde entra la femineidad o por lo menos la subversión de la hegemonía machirula en un uso tipográfico? ¿Sabes qué? Es muy interesante porque... Sí. Me hace acordar muchas veces pensé, ¿no? ¿Viste el famoso cartel de Auschwitz, ¿no? Que tiene la B subvertida en la frase, en la famosa frase, el tipógrafo dejó su huella para siempre poniendo la B al revés y diciendo, dejando un gesto oculto de resistencia. Y de alguna manera también, ¿no? Digo, acá hay un gesto oculto de resistencia en una tipografía que cuando la empezás a mirar abajo hay un discurso también interesante. Nos parecía que, viste, en estas formas curvas que se revelan a esa geometría, claro. En estas formas alternativas que también aparecen, ¿no? Que son como más lúdicas, y eso, bueno, podía parecer algo de esto que si queremos podemos hablar de llamarlo universo femenino, pero que bueno, que es eso, es por lo menos una intención de subversión sobre la forma más hegemónica, más dominante de discurso. Sí. También me parece que es un programa de identidad visual que no es tan fácil de ver, donde la tipografía tiene un rol muy importante en la definición de su tono de voz, ¿no? La elección tipográfica es muy relevante. A veces es como que es interesante llamar a la atención al rol que tiene la tipografía en definir una estructura de un sistema visual, y creo que acá es uno donde es evidente porque termina siendo uno de los factores esenciales, ¿no?
A mí lo que me pasó para mí con este museo, coincido completamente con lo que decís, pero digo, ¿por qué insistí con la cuestión de la tipografía? Porque en otros espacios, en otros lugares, incluso de la cultura mismo, que es con lo que yo más suelo trabajar, es más fácil poder trabajar con lenguaje gráfico, con elementos, con dispositivos gráficos como parte del sistema identitario, porque lo que tenemos que mostrar, o eso no es imagen ni obra plástica, etc. En el teatro, por decir como algo en Recoleta o en lo que fuera, podemos mostrar un montón de cosas y podemos meter elementos gráficos como parte del sistema identitario y hacer afiches donde nosotros decidimos la paleta cromática, pero el lenguaje morfológico, sintáctico, etc. En un museo de arte como este, la imagen, que aparte tiene mucha presencia, no la decidimos, y no solamente no la decidimos, sino que no podemos invadirla. Y está perfecto que eso sea, ¿verdad? Tiene muchísimo peso en la comunicación y no le podemos clavar encima cualquier cosa a una imagen que ni siquiera sabemos. Yo sé las imágenes con las que comunicó antes, pero no sé las que va a comunicar los siguientes años, pero sí sé que van a estar, que van a haber. Entonces, como que la estrategia fue, bueno, ¿qué elementos pueden dar identidad y bancarse una infinidad de tipologías de imágenes que ni se nos ocurren cuáles pueden ser? No puedo inventar una forma de un serruchito, un no sé qué, o de un digo pues serruchito para decir algo, pero cualquier elemento morfológico podría entrar en crisis muy fácilmente, entrar en conflicto muy fácilmente con lo que hay que mostrar realmente, que son las obras del museo. Tenemos que retirarnos de los gestos morfológicos lo más posible, y por eso la decisión es el blanco y negro, y por eso la decisión es que tenga tanto peso la tipografía, que sí puede aparecer en todos esos lugares. Este fue el sentido de que tenga tanta visibilidad. Bueno, yo te quería preguntar, Martín, ¿cómo estás? De la parte como que concierne al recorte, porque me parece, o sea, viendo el sistema este, como que condensa mucha potencia en decisiones puntuales. Como que me imagino que deben haber relevado un montón, lo dijiste vos, y hay mucho esto de una tijera que dijo esto, acá está la potencia, o esto que decías recién de, bueno, o sea, tiene que poder abrazar el sistema cualquier imagen que pueda llegar a aparecer de una exposición o lo que sea. Pero bueno, capaz, como diseñadores a veces queremos cubrir muchas aristas, ¿sí? de eso que queremos que sea el museo, incluso a veces quizás se contraponen una con otra, y nada, preguntarte cómo vos, a veces es difícil recortar, ¿no? Como decir, bueno, no va por acá, o la potencia está acá, es necesario para que esto levante, recortar un poco de lo otro, que capaz queremos decir, ¿no? Bueno, ese tipo de situaciones que siempre son medio problemáticas cuando uno está diseñando, ¿cómo lo lograron? No, Digamos? pero es una crisis total, ¿eh? O sea, yo ahora estoy contando el proceso terminado y lo cuento con esta tranquilidad, pero es un padecimiento todo el proceso. Yo estoy todo el tiempo en crisis mientras estoy haciendo un proyecto de este tipo. No es que, o sea, cero, estoy todo el tiempo dudando de todo, de cada cosa, todo el tiempo es la duda y el problema. Y fue una crisis total tomar esas decisiones de qué cosas había que eliminar. Hay cosas que, porque a mí me parece que quienes estamos ya haciendo una carrera en diseño, ¿no? Ya me parece que vamos entendiendo, y quienes estamos trabajando hace años ni hablar, que en el diseño más bien se trata de ir encontrando todos los obstáculos, todas las cotas, digamos, ¿no? Porque por ahí la imagen que está instalada más de afuera o más inicialmente es el diseño como una actividad de creación libre donde podés hacer cualquier cosa y tenés el universo de posibilidades. Yo me muero de angustia si puedo hacer cualquier cosa. No sé por dónde empezar. No me sirve hacer cualquier cosa. Hacer cualquier cosa, ¿qué hago? Cualquier cosa, ¿no? O sea, no, eso para mí no existe. Yo tengo que ir encontrando qué hacer específicamente para este proyecto. Es cota, primero, todas las tipografías que no pueden ser, todos los usos tipográficos y todos los usos cromáticos que no pueden haber, ¿no? Encontrar el tono. Acá no lo mostré, pero parte de lo que muestro en esa etapa inicial del proyecto, de análisis todavía, es un planteo de universos semánticos, le suelo decir. Como decir, bueno, este museo planteamos este perfil, ¿verdad? Que queremos que sea así y así y así.
bueno, ¿cómo nos imaginamos eso? Y les armo 2 o 3 alternativas que les digo, ponerle, bueno, vibrante. Y les muestro 40 imágenes de cosas, a veces son otras instituciones y a veces son fotos, gente, colores, cosas, músicas, edificios, no importa, que arman ese clima. Otro es disparatado, o no sé qué, le pongo nombres. Y le armo otro conjunto de elementos, otro universo de sentido, y eso es, para mí es clave. Esa parte de la presentación, así sea virtual o así sea presencial, yo voy pasando y miro las caras, como que me sirve ver cómo van reaccionando a esos elementos más de lo que me dicen, para entender como, bueno, dónde nos vamos a meter, cuál es el nicho, el paradigma, ¿no? El universo en el que podría entrar. Eso es acotar para mí es acotar todo lo posible. Aún así, una vez que vos acotás y decís, ya sé que no voy a trabajar con estas tipografías, con estos colores, con estas formas, con estas retóricas, con lo que fuera, te quedan un montón de cosas para hacer. Y en este proyecto hay cosas que me suele pasar, que me engancho y que me cuesta soltarlas, ¿no? Y estoy 2 meses arrastrando el mismo elemento y por ahí hubo todo el desarrollo, no sé si ustedes vieron lo del círculo, está todo el tiempo el círculo presente y para mí era como clave que si la marca actual tenía este círculo encerrado, me parecía que conceptualmente era muy fuerte soltar el círculo y que el círculo siguiera apareciendo, pero que flotara en las piezas y en las comunicaciones. Y al final lo que pasó es que cuando aparece fuertemente el símbolo y fuertemente la tipografía, el círculo a mí ya me empezaba a molestar. Era un elemento que me parecía forzado y me costó un montón soltarlo. Incluso yo lo había puesto en crisis como signo de identidad y les había dicho, es difícil tener un símbolo que sea un círculo, pero aún así podía no ser el símbolo de la institución, pero es una forma muy fuerte y muy reconocible y muy reconocida también para este organismo. Entonces, era interesante haber podido conservarlo. Pero bueno, en algún momento era más un problema que una solución. Pero no es que hay, viste, una solución fácil o una solución rápida o una respuesta feliz a eso. Es como, bueno, no va más, ¿viste? Tachémoslo y empecemos a ver qué pasa si eso no aparece y empieza a funcionar mejor y hay que dejarlo atrás. Pero no es fácil y todo el proceso es traumático. En mi caso, por lo menos, soy una nube de conflictos todo el proyecto. Y en esto de presentar soluciones, es como un debate que creo que ya lo dimos varias veces, pero siempre es interesante. Esto de presentar varias opciones al cliente, tipo, está bueno, está no tan bueno con esto que te dijeron. La primera sí, pero me gusta esto de la segunda. ¿Cuál sería tu Sí, entiendo, porque aparte el peor escenario, ¿no? Es el Frankenstein después, el que quieren 2 cosas de uno y otra del otro y que te empiezan a armar como eso, sí tenemos que evitarlo. Pero a mí me parece que, a ver, si yo les muestro solamente una cosa al cliente, lo que me viene pasando a mí, pueden ser experiencias muy distintas, ¿eh? Si les muestro una sola cosa, en general es como que se quedan con ganas de, ay, pero será esta. Como que no pueden comparar con otro elemento. Pero bueno, claro, lo que no hago es la chantada, si querés, de presentar una y una porquería para que elijan la primera. Que bueno, dije chantada, estuve demasiado fuerte, no sé, capaz que es una buena estrategia, lo podría repensar. Hasta ahora no lo he hecho, pero digamos de decir, bueno, presento una propuesta que quiero y otra horrible para que elijan la que quiero. Me daría mucho vértigo que elijan algo que yo después no pueda sostener, que a veces igual me pasa, que me piden cambios y cosas que terminan siendo muy en contra de lo que yo hubiera hecho, y bueno, son los proyectos. Siempre eligen lo horrible, dice. Puede ser, también hay que relajar y aprender que la identidad es finalmente del cliente, del organismo, que uno propone, pero bueno, después el organismo es quien dispone y quien termina decidiendo y está todo bien. Pero a mí me sirve presentar 2 cosas cuando yo llego a desarrollar 2 cosas que me parecen que están bien. Muy eventualmente presento una única, pero tiene que ser que yo dije listo, di en el clavo total
no hay dudas, quiero convencerlos de que sea esto y les va a encantar. Es raro. Pero si no, en general trato de que haya alternativas. Para mí mismo, pensar, y de hecho, termino presentándole 2 propuestas desarrolladas con muchas maquetas y muchas cosas, y no presentándoles 20 que hice. Yo aparte maqueto todo, porque lo quiero ver funcionando, ¿viste? Entonces me propongo ideas de cosas y hago, ¿viste? La web, la bolsita, el coso, a color, con imagen, con un montón, y luego, ¿viste? Por ahí descarto y hago otra, y así, y termino después haciendo un recorte de todo eso y digo, bueno, las que voy a presentar son estas 2. Muy rara vez he presentado 3 cosas, alguna vez sí, y rara vez he presentado una sola. ¿Y cómo ganó esta propuesta? ¿Hubo un convencimiento, una persuasión o algo? Al final, 0. Les encantó la tipografía, el símbolo, todo, y no hubo ninguna modificación en ese sentido. Hubo más dudas al principio con esto de que, bueno, de tener que desarrollar una tipografía, como que les gustaba el concepto, pero no les gustaba tener que perder más tiempo, poner más plata, hacer todo lo que implicaba meterse en esa, pero bueno, les gustaba la idea. Pero después cuando ya fuimos con esto, les encantó la idea de que la tipografía variara y los gestos que tenía. Yo pensé que iba a ser más resistido, digo, no solo dentro de la institución, sino también afuera, porque tiene como algunas cosas medio osadas, si querés, la tipografía, pero la verdad que internamente les gustó mucho. Luego sí, pasa, yo ya no estoy trabajando en la implementación del museo, y a veces veo cosas que me encantan como están, y a veces veo cosas que digo, ¿qué están haciendo? ¿Por dónde están yendo? No sé qué, pero bueno, eso es soltar, ¿no? Está bien, es eso que estoy diciendo, y es más, de hecho, comentario medio estúpido el que hice, porque no sé, no estoy ahora en la conversación de por qué lo están haciendo, por ahí son respuestas brillantes a cosas que yo desconozco. Pero eso sí que pasa, ¿no? Que luego las identidades siguen ahí su camino y van apareciendo nuevas cosas. Bueno, muy bien, Martín. Creo muy interesante, creo que hicimos un gran recorrido de tu forma de pensamiento y de construyendo las formas por cómo fueron pensadas, que era un poco, me parece, lo más enriquecedor, lo que más buscábamos de esta charla, no pasear solo por la gráfica, sino pasear por tu cabeza, ¿no? Por el proceso de tu cabeza y de lo que fuiste pensando y lo que se fue transformando después en formas. Incluso con esto de la discusión con la institución, que también es parte siempre de lo que sucede, ¿no? Siempre ahí hay algo que creo que también es una buena enseñanza, que hay una construcción colectiva, no es una construcción individual. Hay un intercambio y de ese intercambio surge. Estamos como habituados a pensar, fíjate un poco en algunas observaciones, que ese intercambio es nocivo, ¿sí? Como que Total. Va a ser malo que la institución opine y se meta y nos diga cosas. Pero bueno, parte de nuestro trabajo es transformar ese intercambio en una construcción más rica que lo que era originalmente nuestra propuesta. Ahí me llama mucho la atención porque lo veo mucho como en el humor de gráficos, ¿no? De gráficas, como que los chistes, los memes, la no sé qué, todo es siempre el diseñador, la diseñadora peleándose con el cliente que le estropea el diseño, ¿no? Como que está muy, muy instalada esa dinámica. Y más allá de que pueda haber situaciones de tensión o de lo que fuera, me parece que tiene que estar claro el lugar que ocupamos nosotros y de quién es esa comunicación. O sea, quien enuncia es el cliente, la institución, la responsabilidad por todo lo que aparece ahí, la responsabilidad por esa marca, por esa tipografía, por esa cosa, no es mía, es de la institución. Entonces está bien que la institución decida. Yo le puedo recomendar algo y pueden elegir otra cosa, por lo que fuera, yo puedo estar de acuerdo o no, podemos conversar, la conversación en sí es la que siempre va habilitando a que el proyecto exista, si no directamente se planta de entrada y no va a ningún lado, parece que tiene que estar, pero además después, aún en las cosas que yo no estoy de acuerdo, quien tiene derecho absoluto sobre eso es quien enuncia, y me parece que lo tenemos que entender así, y por eso digo, bueno, un poco soltar, y por eso también a veces es como muy banal o muy... Creo que hay mucho
también entre nosotros los diseñadores, como de hacer lecturas críticas muy rápido de cualquier producto de diseño, ¿no? Sale cualquier cosa nueva y enseguida criticamos todo lo que no nos gusta, no sé qué. Yo siempre pienso, ¿y cómo fue ese proceso? Porque eso que estoy viendo ahí es solamente el resultado de un proceso que no conozco nada, no sé qué le pidieron, no sé quiénes decidieron, no sé qué buscaban, si yo no sé qué objetivos tenían, cómo fue, no puedo decir nada. Muchas veces, más allá de esto, digo, de lo que se ve en redes, muchas veces me preguntan a mí, che, ¿por qué no criticás tal cosa? ¿Qué nos decís? Ni loco, pero no porque soy re bueno, porque realmente pienso, no sé qué decir de un proyecto que no conozco, lo único que vi es el resultado de eso, es muy poco, como para decir si no sabes nada, ni el contexto, ni los objetivos, ni el proceso, ni nada. Me parece que es como que nos perdemos real dimensión de eso, no estamos entendiendo cómo funciona, ¿no? El diseño es dinámico y es, como dijiste vos, digo, es cooperativo, o sea, es un producto de un trabajo en equipo, es todo eso, con mejores y peores resultados. Bueno, dale, veamos el rendimiento que tuvo, los objetivos definidos, ahí se podrá ver. Bueno, muchas gracias, Martín. Genial. De nada, espero que les sirva. Sí, seguro eso y espero que podamos contar contigo más adelante nuevamente. Cuando quieran. Bueno, muy bien. Chao, hasta luego.